Muy buenas tardes. Queremos darle a todos la bienvenida en este día viernes 29 de noviembre, ya cerrando el penúltimo mes del año. Y queremos darle bienvenida a todos los asistentes a las conferencias virtuales los viernes en temas de derechos humanos. Asimismo, bueno, agradecer su puntualidad. En este caso, vamos a brindar una charla sobre los derechos lingüísticos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la cual tenemos en este caso a la doctora Nadia Paola Iriarte Pamo como ponente, pero en este caso previamente vamos a dar la bienvenida con la coordinadora responsable de este programa de conferencia de los viernes de derechos humanos, que es la doctora Doris Margarita Yale Jorges, quien le damos la bienvenida y bueno, adelante, doctora. Muy buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general de las diferentes regiones del Perú y del extranjero. En mi condición de coordinadora del ciclo de conferencias de derechos humanos del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es grato estar esta tarde con ustedes. Estas conferencias que les brindamos cada viernes tienen como objetivo fortalecer los conocimientos en materia de derechos humanos de la ciudadanía, ya que es a partir de este saber que podemos coadyuvar en la promoción y protección de los derechos humanos. La misión del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos es contribuir a brindar los más altos estándares de calidad en la formación continua de los funcionarios y servidores públicos, operadores jurídicos a su cargo, de manera que estén capacitados para brindar servicios eficientes en favor de la ciudadanía. Esta tarde agradecemos la presencia de la expositora Nadia Iriarte Pamo, directora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, quien nos brindará un tema de mucha relevancia actualmente, como son los derechos lingüísticos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a la presente conferencia. Muy buenas tardes. Bueno, gracias, doctora Doris. Y bueno, voy a hacer la presentación correspondiente de la doctora Nadia Paola Iriarte Pamo. En este caso, ella es directora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucional del Tribunal Constitucional. Asimismo, es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, directora de Estudios e Investigaciones del Centro de Estudios Constitucional del Tribunal Constitucional y docente universitaria, docente de la Academia de la Magistratura. Entonces, para ya no seguir redundando, le damos pase, en este caso, a la doctora Nadia. Y adelante, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo en esta conferencia a través de las distintas redes sociales, jueces, abogados, ciudadanía en general. Es para mí un honor y un agrado participar en este ciclo de conferencias de Viernes de Derechos Humanos, ¿no?, organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Agradezco al Centro de Estudios en la persona de su directora general. Agradezco también a la doctora Doris Yale, coordinadora de esta actividad académica, por esta gentil invitación. Mi exposición se centrará en un tema de especial relevancia en nuestra realidad: los derechos lingüísticos. Voy a compartir diapositivas con ustedes. Entonces, vamos a abordar este tema de los derechos lingüísticos, un derecho fundamental de gran importancia en nuestro país, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional en los diversos fallos que ha expedido? En ese sentido, voy a exponer, voy a analizar este desarrollo jurisprudencial por parte del Supremo Intérprete de la Constitución. Reflexionaremos sobre su contenido, sobre sus dimensiones,
la relación con otros derechos, como el derecho de acceso a la justicia, el derecho de defensa, entre otros derechos. Al iniciar esta exposición, es necesario señalar algunos aspectos fundamentales. La diversidad cultural, étnica y lingüística del Perú es una realidad compleja. Una realidad compleja que nos va a plantear grandes desafíos, grandes compromisos en distintos ámbitos. En este caso, yo voy a hacer un acercamiento a este derecho fundamental desde el ámbito del derecho constitucional. La Constitución Política del Perú no solamente es una obra normativa. Como norma normativa, tiene este carácter vinculante para todos los órganos, tanto para el poder público como para los particulares, sino que en su dimensión cultural, nuestra Constitución es expresión de un estado de desarrollo cultural. Es un medio de la autorrepresentación cultural del pueblo, es espejo de su patrimonio cultural, fundamento de sus esperanzas. La Carta Magna va a contener diversas disposiciones. Por ejemplo, tenemos el artículo 2.19, que nos habla de ese derecho al uso del propio idioma, el artículo 17, ¿no? El artículo 48, los artículos 88, 89, que nos van a hablar de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Tenemos el artículo 149 de nuestra Constitución. Todo ello se va a erigir como la expresión de esa identidad cultural, una identidad cultural fundada en la diversidad. El Perú cuenta con 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias, que van a constituir la expresión de una identidad colectiva, ¿no? Vamos a conocer ahora un poco más sobre los derechos lingüísticos. Esta doble dimensión, qué objetivo tienen, ¿no? Vamos a ver también algunas situaciones de discriminación estructural que se producen, ¿no? Y estas barreras lingüísticas que van a darse en nuestra sociedad. Entonces, abordaremos primero el tema referido a la doble dimensión de estos derechos lingüísticos. Estos derechos van a tener un doble carácter, una doble dimensión. Por un lado, tenemos la dimensión individual y por otro lado tenemos la dimensión colectiva. ¿Qué implica la dimensión individual? ¿No? Por esta dimensión individual, una persona tiene el derecho a comunicarse en su lengua originaria, con cualquier autoridad, sea a través de un intérprete o de manera directa, ¿no? Esta es la dimensión individual de los derechos lingüísticos. Ese derecho que tiene un sujeto, una persona, un miembro de una comunidad lingüística a poder comunicarse en su lengua originaria. Esta dimensión individual de los derechos lingüísticos va a estar plasmada en el artículo 2, inciso 19 de la Constitución. Pero no solamente tenemos una dimensión individual, sino que tenemos una dimensión colectiva. ¿Qué implica la dimensión colectiva de los derechos lingüísticos? Implica que cuando una lengua originaria es predominante en determinada zona geográfica del país, dicha lengua, además del castellano, debe ser oficial en la referida zona. Esta dimensión colectiva vamos a encontrarla concretizada en el artículo 48 de la Constitución. Pero nos preguntamos qué implica la oficialidad de una lengua originaria. Va a implicar diversos aspectos, como por ejemplo, brindar servicios de atención al público en esa lengua originaria, ¿no? Entonces, si una lengua originaria es predominante en determinado lugar,
esa lengua también va a ser oficial, además del castellano. Por ende, los servicios que se presten en esa localidad tienen que ser dados en esa lengua. Hemos abordado ya el tema referido a la dimensión de los derechos lingüísticos, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué logramos con estos derechos lingüísticos? ¿Qué efecto va a producir? Estos derechos lingüísticos tienen como objetivo preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas. Además de esto, asegura el respeto de los derechos culturales, pero no solamente el respeto de los derechos culturales, sino las garantías mínimas de las partes en un proceso. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que puedan ejercerse de manera efectiva otros derechos fundamentales. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho de acceso a la justicia. Vamos a ver cómo así este derecho al uso del propio idioma, ¿no?, va a permitir el ejercicio efectivo de otros derechos. He hecho mención al derecho de acceso a la justicia. Cuando hablamos del derecho al acceso a la justicia, hay que precisar que este derecho garantiza que las personas puedan acceder a los órganos jurisdiccionales. Pero no se trata de cualquier acceso, debe ser un acceso real, un acceso efectivo. ¿Y para qué las personas recurren al aparato jurisdiccional? Para resolver una situación jurídica, un conflicto de intereses. El acceso a la justicia no se agota, su contenido no se agota en la facultad de poder activar este aparato jurisdiccional del Estado. O que exista un proceso en el cual se pueda dirimir la controversia, sino que es muy importante y fundamental que todo ello deba desarrollarse en el marco de las respectivas garantías procesales. El acceso a la justicia en el Perú enfrenta diversas barreras. Vamos a mencionar algunas de estas barreras. Tenemos las barreras institucionales que van a afectar a todas las personas. Tenemos barreras económicas y tenemos las barreras sociales. Quiero detenerme un poco en las barreras sociales. Una de las barreras sociales van a ser las barreras lingüísticas. ¿Por qué se caracteriza una barrera social? Porque una barrera social va a perjudicar a determinado grupo vulnerable. Los pueblos indígenas son un grupo vulnerable. Entonces, aquí vamos a ver que se va a dar este tipo de barrera, una barrera lingüística. Y cuando nos referimos a una barrera lingüística, es necesario aludir a este derecho al uso del propio idioma. En muchas ocasiones, hablar una lengua originaria es motivo de discriminación. Diversos estereotipos, prejuicios, son la base de una minusvalorización de la persona que busca comunicarse en su lengua original. Esta discriminación no es cualquier tipo de discriminación. Estamos hablando de una discriminación de carácter estructural, de raíces profundas. Va a impedir superar las brechas sociales existentes. Los obstáculos para el uso de la lengua originaria impiden el ejercicio efectivo de diversos derechos fundamentales, como por ejemplo la identidad cultural, la igualdad, el acceso a la justicia al cual ya hemos hecho mención, el derecho a la defensa, el libre desarrollo de la personalidad. Las barreras lingüísticas
así como las complejidades que tiene cada sistema judicial, van a dificultar el acceso de los pueblos indígenas a los órganos jurisdiccionales. Gran parte de los que acuden a los tribunales de justicia no comprenden el español, pero además de no comprender el español, tampoco van a comprender mucho los tecnicismos legales, lo que va a dificultar la exposición adecuada de los hechos, lo que va a dificultar su defensa. Van a tener diversos obstáculos para poder expresarse en su lengua materna, sea el quechua, sea otro idioma originario que tengamos, dentro de un proceso judicial, ¿no? Van a tener muchas dificultades. Una de estas dificultades puede darse porque no se cuenta con suficientes intérpretes. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a dificultar, como hemos dicho, derechos como el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, pero además va a generar situaciones de exclusión, situaciones de marginación, va a generar desigualdad. El Tribunal Constitucional, y acá ya vamos a entrar a desarrollar todo este aspecto jurisprudencial, ¿no?, ha tutelado los derechos lingüísticos en diversos procesos. Tenemos procesos de habeas corpus, procesos de amparo, procesos de cumplimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver los más importantes procesos en los que se ha abordado este derecho fundamental. Vamos a hacer mención también a esas líneas jurisprudenciales significativas que el Supremo Intérprete de la Constitución ha señalado, ha desarrollado en relación con este derecho fundamental. Recordarán ustedes que al iniciar mi exposición les hice mención a dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva. En este caso, voy a abordar primero la jurisprudencia relacionada a esa dimensión colectiva. Les comenté que esa dimensión, primero hablaré con la dimensión individual. Les comenté que esa dimensión individual estaba reconocida en el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, y que implica que una persona, que un individuo, ¿no?, puede ser una persona indígena, tenga el derecho a comunicarse en su lengua originaria, en el quechua, en el aymara, sea directamente o a través de un intérprete proporcionado por el Estado. ¿Qué casos tenemos aquí? Voy a mencionar en primer lugar la sentencia expedida en este expediente, el 367-2016. Se trata de un proceso de habeas corpus. En este caso, el objeto de la demanda era que se declare la nulidad de una sentencia condenatoria. ¿Y por qué se pedía la nulidad de esa sentencia condenatoria? Entre otros derechos que alegó la parte, se va a alegar la vulneración del derecho del favorecido a contar con un intérprete. La persona favorecida con este proceso va a alegar que no se le nombró un intérprete en el proceso penal que se le siguió, pese a que él tenía como idioma el idioma shipibo-coní. El tribunal va a declarar fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho del recurrente a usar el idioma shipibo-coní. Dentro de las consideraciones que desarrolló el Tribunal Constitucional, hay una cuestión muy importante. Este órgano constitucional va a sostener, va a disponer que todos los jueces deben de adoptar todas las medidas necesarias, ¿no?, a fin de garantizar el derecho al uso del propio idioma a través de un intérprete durante todo el trámite de un proceso. ¿Por qué también es importante la sentencia expedida en este precedente? En este caso,
el tribunal va a declarar una trascendental doctrina jurisprudencial, ¿no? Vemos que en algunos casos el tribunal puede establecer un precedente vinculante, en otros puede declarar una doctrina jurisprudencial. En este caso decidió declarar una doctrina jurisprudencial. ¿Y cuál es esa doctrina jurisprudencial? El colegiado sostuvo que los jueces constitucionales tienen la obligación de garantizar en la impartición de justicia en aquellos casos donde las personas se autoidentifiquen como indígenas diversos principios, como por ejemplo el acceso a una justicia diferenciada, el derecho de defensa, la no discriminación, el trato con respeto a la diferencia cultural, la protección a la identidad y a la integridad del grupo. Esta fue la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia 00367-2016, como les comenté, un proceso de habeas corpus. Otro caso significativo es el proceso de habeas corpus 7731-2013, en la que el Tribunal Constitucional va a declarar fundada una demanda. En este caso va a ser a favor, ya no, en el caso anterior, era el caso de una persona, el idioma era el shipibo-conibo, acá se trata de una mujer analfabeta y quechua hablante. ¿Por qué es importante este caso? Porque el Tribunal Constitucional aquí va a evidenciar esa relación existente entre el derecho al uso del propio idioma y el derecho de defensa. En ese sentido, el tribunal va a precisar que para el ejercicio del derecho a la defensa es necesario que a la recurrente, en su calidad de quechohablante, se le designe un intérprete. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad que esta señora pueda comunicarse correctamente, sin limitaciones, que pueda ser oída de la forma más adecuada durante el proceso penal que se le siguió. Y de esta forma que pueda ejercer de manera efectiva su derecho de defensa, con las garantías necesarias. Cuando hablamos del derecho de la defensa, no solamente debemos de hablar de una cuestión formal, sino que este derecho debe ser ejercido de manera efectiva, de manera eficaz. Entonces, este caso es relevante porque aquí se debe establecer claramente esa relación entre el derecho al uso del propio idioma y el derecho a la defensa. Luego de realizar todo este análisis, como ya les comenté, el caso también va a ser declarado fundado por el Tribunal Constitucional. Tenemos otra sentencia, ¿no? Es la sentencia 3-2013, que ha sido expedida en el expediente 3703-2019. Se trata también de un proceso de habeas corpus. Este proceso de habeas corpus fue promovido por el señor Medina Sico. ¿Cuál es el petitorio de la demanda? Aquí, el recurrente va a solicitar que se declare nula una sentencia condenatoria que se expidió en un proceso penal. Va a alegar que su derecho a contar con un intérprete en el idioma quechua fue vulnerado. ¿Qué aspectos importantes vamos a ver en este caso? El tribunal va a verificar que la totalidad de las diligencias del proceso penal seguido en contra del actor fueron desarrolladas en castellano, un castellano, ¿no?, jurídico. Además de esto, va a observar que no se contó con el apoyo de algún intérprete de manera oficial, de manera íntegra, por lo que va a declarar fundada la demanda. Y aquí hacemos una pregunta, ¿no? Ya hemos desarrollado los derechos lingüísticos en esta parte, ¿no?, referida a las dimensiones, ¿no?, cómo está relacionado con otros derechos. Hemos visto
algunos ejemplos de procesos de habeas corpus, donde el tribunal consideró que se vulneraba este derecho al uso del propio idioma, porque a la persona el Estado no le siguió este proceso, no permitió, no le otorgó un intérprete para que él pueda expresarse de manera adecuada. Entonces, a esta altura del camino nos preguntamos si los miembros de un colegiado, los magistrados, ¿sí? ¿Pueden hacer las veces de intérpretes por dominar una lengua originaria? ¿No? Ustedes saben que algunos jueces pueden estar en determinada región, tal vez por el tiempo que están ahí o son originarios de ahí, ellos pueden dominar esta lengua originaria. Entonces, la pregunta es, ¿ellos podrían hacer las veces de intérpretes al dominar esta lengua originaria? Esta situación ha sido abordada por el Tribunal Constitucional en este caso, ¿no? En la sentencia expedida en este proceso de habeas corpus, el 3703-2019. ¿Qué nos va a decir el Tribunal Constitucional? El tribunal va a sostener que si bien es cierto, esas autoridades, esos funcionarios, esos magistrados, al tener arraigo en determinados lugares, pueden hablar el idioma mayoritario de esa región en la que se encuentran, es necesario contar con intérpretes. Más aún, ¿no? Cuando se trata de procedimientos en el que se está discutiendo la responsabilidad penal de un procesado, cuando lo que se va a discutir es si este señor se le sanciona y se le otorga a raíz del proceso seguido, va a tener una sentencia condenatoria. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por más que los magistrados, los jueces puedan dominar esa lengua originaria, es necesario que a la persona, ¿no? Que la persona pueda contar con un intérprete durante todo el proceso. Hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de procesos penales, estamos hablando de procesos que tienen sanciones muy severas, ¿no? Como es la privación de la libertad de una persona. Hasta aquí hemos apreciado que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a usar el propio idioma en procesos de habeas corpus, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional no solamente se ha pronunciado sobre los derechos lingüísticos en procesos de habeas corpus, sino también en otros procesos. Vamos a ver ahora un proceso de cumplimiento y luego veremos un proceso de amparo. En cuanto al proceso de cumplimiento, he traído este caso, es la sentencia expedida en el proceso 6349-2015, como ya he mencionado, es un proceso de cumplimiento. Este es el caso de los señores Santiago Manuín Valera, del señor Pérez Ramírez. Sabemos que un proceso de cumplimiento se va a interponer cuando una autoridad es renuente a acatar una norma legal, un acto administrativo. En este caso, este proceso de cumplimiento va a tener que ver con una norma, ¿no? ¿Contra quién se interpuso? Contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. ¿Y cuál era la norma que se quería se dé cumplimiento, ¿no? Lo que aquí querían las partes era que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 114, incisos 2 y 3 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice esta norma? ¿No? Esta norma, referida al tema del idioma, va a señalar lo siguiente. Cuando una persona no comprenda el idioma o no se exprese con facilidad, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse regularmente. Deberá proveérseles traductor o intérprete según corresponda. A las personas que ignoren el castellano, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma.
así como los sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a entender. Esto es lo que nos señala el artículo 114 en sus incisos 2 y 3 del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, en este proceso de cumplimiento se exigía el cumplimiento de esta norma. Norma que ya cuando lo llevamos al caso concreto, establece la obligación del Poder Judicial de proporcionar intérpretes en todos los procesos penales realizados en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, cuando los procesados pertenezcan, acá vamos a tener al pueblo indígena Aguajún Pampis. Y cuando ellos no entiendan el español o tengan dificultad para entender. En este caso, la Corte, ¿no?, tiene que proporcionarles intérpretes, ¿no? Hay que cumplir con lo señalado por esta norma. ¿Qué se alegó en este proceso? Va a alegarse, acá vamos a relacionar esto con una norma a la cual ya hicimos mención, ¿no? Entonces aquí las partes van a alegar que esta obligación plasmada en esta norma, en este decreto legislativo 957, nuevo Código Procesal Penal, va a ser una manifestación de lo establecido en el artículo 2.19 de la Constitución, ese artículo al cual ya hicimos mención, el derecho al uso del propio idioma. El Tribunal Constitucional, luego de la verificación correspondiente, va a declarar fundada la demanda. A nuestro parecer, este incumplimiento va a afectar la norma procesal objeto del proceso, ¿no? No se estaba cumpliendo con este mandato establecido en la norma, pero además de esto, de no haberse cumplido con lo establecido en el artículo 114, inciso 2 y 3 del decreto legislativo 957, además de esto, va a haber una afectación al contenido constitucionalmente protegido al derecho que tienen los recurrentes a expresarse en su propio idioma. ¿Qué otro aspecto importante va a establecer el Tribunal Constitucional? Bien. Este aspecto está muy relacionado con, a ver, ¿de qué tipo de servicio de intérpretes estamos hablando? ¿De un servicio coyuntural, incidental? No. Para que de manera efectiva sea cumplido este derecho, es necesario que exista un servicio permanente de intérpretes que permita expresar a los procesados en su propio idioma, ¿no?, que les brinden este servicio de manera adecuada. No estamos hablando de servicios contingentes o servicios sujetos a interacciones que probablemente en determinada diligencia tengan un intérprete y en otra no. Estamos hablando de un servicio que tiene que ser de carácter permanente, ¿no? Esta es una precisión importante que va a realizar el Tribunal Constitucional en este caso. Como ya lo he precisado, el órgano constitucional va a considerar que no se estaba cumpliendo con este mandato contenido en los incisos 2 y 3 de este artículo 114 del nuevo Código Procesal Penal. Por ende, va a declarar fundada la demanda. ¿Por qué he considerado esta sentencia, y a mi parecer es una sentencia emblemática? Porque va a concretar el objeto del proceso de cumplimiento. ¿Y cuál es ese objeto del proceso de cumplimiento? Que se cumpla una disposición, que se cumpla una norma, ¿no?, que en este caso es el nuevo Código Procesal Penal. Pero además va a evidenciar de alguna forma una protección a esta dimensión individual del derecho al uso del propio idioma.
todo ello, como hemos dicho, va a incidir no solamente en el ejercicio efectivo de este derecho. Cuando hablamos del derecho al uso idioma, como ya lo hemos establecido, va también esto a ir acompañado o va a permitir, en todo caso, el ejercicio efectivo de otros derechos, como el derecho de acceso a la justicia, el derecho de defensa. Bien, ahora quiero, para ver que este tema es un tema que no solamente es objeto de atención por nuestra justicia constitucional, no solamente ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, quiero también aquí poner de relieve que el derecho al uso del propio idioma, los derechos lingüísticos, también ha sido objeto de atención en el ámbito internacional. Tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto. Quiero mencionar sobre todo dos casos, que es el caso Fernández, Ortega y otros versus México, el caso Rosendo Cantú y otra versus México. Aquí la Corte Interamericana va a sostener que la imposibilidad de las mujeres de denunciar y recibir información en su idioma va a implicar un trato que no tome en cuenta la situación de vulnerabilidad basada en su idioma, en su etnicidad, lo que va a conllevar un menoscabo injustificado en su derecho a acceder a la justicia. Entonces vamos a ver cómo en el ámbito internacional también encontramos pronunciamientos importantes en relación a este derecho fundamental. Aquí también, ya que hemos hablado del tema, estos dos casos son de dos mujeres, vamos a ver que yo les hablé en un inicio del tema de la discriminación. Entonces, va a darse algunas situaciones en las cuales en una sola persona, ¿no?, van a haber múltiples factores de discriminación. Aquí hablamos, por ejemplo, de una mujer, ¿no?, que no solamente va a sufrir discriminación por el hecho de ser mujer, sino también porque es una mujer indígena, y otro factor que confluye ahí, es una mujer indígena, una mujer quechua hablante y una mujer que se encuentra en una situación de pobreza. Entonces vemos cómo aquí, ¿no?, en una sola persona van a confluir múltiples factores de discriminación. Cuando hablábamos en un inicio, veíamos al hablar del derecho al uso del propio idioma, cómo se daban diversas situaciones de discriminación, de marginación, cómo encontrábamos los estereotipos, cómo encontrábamos estas barreras lingüísticas. Ya habiendo desarrollado estos aspectos, ¿no?, quiero pasar a ver jurisprudencia en relación a la otra dimensión sobre la cual hice mención, hice referencia. Hablé en un primer momento de la dimensión individual, ¿no? Queda ahora abordar esta dimensión colectiva de los derechos lingüísticos, ¿no? La dimensión colectiva de los derechos lingüísticos va a estar materializada, va a estar consagrada en este artículo 48. ¿Qué nos dice el artículo 48 de la Constitución? Son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Como ya precisé anteriormente, por esta dimensión colectiva, cuando en determinada zona geográfica hay una lengua predominante, una lengua originaria, por ejemplo, tenemos una zona, pueden hablar el español, ¿sí? Pero acá también tenemos una lengua originaria que es predominante, que es el quechua. En esta zona, además del español, el quechua también debe ser considerado un idioma oficial. Al ser considerado un idioma oficial, ¿qué va a implicar esto? Por ejemplo, que los servicios en esa zona también tienen que ser dados en quechua. Pero, ¿qué pasó con este mandato constitucional? ¿No?
Pese a su existencia, estamos hablando acá de la Constitución del año, nuestra Constitución actual es del año 1993. A pesar que había esta disposición constitucional, esto no se concretaba en la realidad, ¿no? No veíamos la concretización de esta dimensión colectiva de este derecho fundamental. Recién vamos a ver algunas cuestiones que se van a ir haciendo durante el transcurso del tiempo. Entonces acá tenemos una fecha clave, que es el año, miren cuánto tiempo ha pasado, el año 2011. En julio del 2011 se va a publicar la ley 29735, esta es la ley que regula el uso, la prevención, el desarrollo, la recuperación, el fomento, la difusión de las lenguas originarias del Perú. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que se expidiera una ley relacionada a este aspecto? Posteriormente, miren, tuvo que pasar un tiempo más, 5 años, estamos llegando ya al año 2016, que en este caso se va a aprobar el reglamento, ¿no? El decreto supremo 04-2016 MC, ¿no? Pero no vamos a encontrar mayor avance, ¿no? Este marco normativo que se dio, la ley, el decreto supremo, no va a implicar cambios significativos en la materialización de este derecho, del derecho a que el Estado haga oficiales las lenguas originarias allí donde resulten predominantes. Bajo este contexto, había un marco normativo, pero un marco normativo que no va a tener grandes efectos para la materialización de esta dimensión objetiva de los derechos lingüísticos. Vamos a encontrar un momento importante, ¿no? El año 2018. ¿Qué va a suceder el año 2018? El Tribunal Constitucional va a expedir una sentencia emblemática, una sentencia muy importante. Es la sentencia expedida en el expediente 889-2017, proceso de amparo. Estamos hablando acá, hemos visto procesos de habeas corpus, procesos de cumplimiento. Vamos a ver ahora un proceso de amparo. Este proceso de amparo va a ser promovido por una mujer, María Antonia Díaz Cáceres, una mujer quechohablante. ¿Qué alegaba la señora María Antonia? ¿No? ¿De qué trataba el caso? ¿Qué nos decía la señora María Antonia? ¿Por qué esto va a originar una jurisprudencia muy importante? La señora María Antonia va a alegar que desde el año 1986 ella comercializa sus productos, ¿no? De manera ambulatoria en una parte de la vía pública y sin restricciones de horario. Esto va a suceder, ¿no? En la municipalidad de Carhuaz, ¿no? Ella va a sostener que esta municipalidad le va a hacer colocar su huella digital en una carta de compromiso, pero una carta de compromiso redactada en castellano. Ella va a aducir que desconoció, le hicieron colocar su sello, ella no domina el castellano, ella es quechohablante, ¿no? Va a aducir que desconoce el contenido de la carta, ¿no? Ella es quechohablante, es analfabeta en el idioma castellano, ¿no? Y va a precisar que en aplicación de esta supuesta adhesión a la carta de compromiso, se le variaron los lineamientos para el ejercicio de este comercio ambulatorio. Se va a restringir el horario, solo va a poder ejercer este comercio ambulatorio por 3 horas, ¿no? Y aquí va a considerar vulnerado diversos derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, entre otros. ¿Cuáles son aquellas cuestiones constitucionalmente relevantes que el Tribunal Constitucional va a abordar en el caso? El tribunal determinó en el caso que eran 2 los asuntos importantes que tenían que analizar. ¿Cuál era el primer asunto que debía analizarse? Si esta adhesión a la carta de compromiso, redactada en idioma castellano, resulta vulneratoria
del derecho a la igualdad, del derecho al uso del propio idioma. Esa es la primera cuestión que el tribunal va a analizar. Y la segunda, si esta restricción horaria para expender productos en la vía pública impuesta por la señora por parte de la municipalidad va a restringir su derecho al trabajo. El tribunal aquí va a realizar un análisis, va a abordar el temas referidos al derecho a la igualdad, va a abordar el tema relacionado al derecho al trabajo, el derecho al uso del propio idioma, ¿no? Y va a declarar fundada la demanda. Pero aquí hay otro aspecto trascendental y que va a marcar un hito importante. ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Por qué este caso es tan emblemático? Porque el Tribunal Constitucional va a declarar un estado de cosas inconstitucional. ¿Y en relación a qué el Tribunal Constitucional va a declarar un estado de cosas inconstitucional? En relación con la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas originarias, en aquellas zonas del país donde ellas son predominantes. Aquí estamos encontrando esa dimensión colectiva a la cual les hice referencia, a esa exigencia, ese mandato constitucional del artículo 48 de la Constitución. Entonces, miren qué importante, la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales. El Tribunal Constitucional, durante todo este periodo, ha expedido alrededor de 20 estados de cosas inconstitucionales. Entonces, imaginarán ustedes que cuando utiliza esta técnica, ¿no? Es porque son casos muy importantes, ¿no? Entonces, en este caso, va a utilizar esta técnica de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales. Agregado a ello, va a establecer diversas acciones a realizar por parte de entidades públicas, por parte de entidades privadas que prestan servicios. Bajo ese contexto, va a ordenar al Ministerio de Educación que en un plazo no mayor de 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación de la sentencia 889/2017, este ministerio tiene que elaborar y publicar el mapa etnolingüístico del Perú, tal como lo precisa el artículo 5.1 de la ley 29735. ¿Recuerdan esta ley a la cual habíamos hecho referencia? Se expidió la ley, que había pasado mucho tiempo y no se elaboraba y publicaba el mapa etnolingüístico del Perú. ¿Y por qué es importante este mapa lingüístico? Es importante a efectos de poder determinar qué lenguas originarias y en qué zonas del país resultan predominantes. Y por ende, si son predominantes, deben ser oficiales. Les he comentado que no son muchos los casos que el Tribunal Constitucional, muchos los casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Este es uno de esos 20 casos, ¿no? Esta es una técnica utilizada por el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para declarar la existencia masiva de una violación estructural generalizada de derechos fundamentales de un sector de la población. Por eso lo utilizó en este caso. No solamente se daba en el caso concreto esta vulneración, sino que era una cuestión, estábamos hablando de acá, de una violación masiva, estructural, generalizada. Pero, ¿qué pasó con este caso? Se expide la sentencia y ¿qué sucede? ¿Esto quedó ahí? Va a haber un seguimiento que va a hacer el Tribunal Constitucional en relación a esta sentencia. De esta forma, mediante acuerdo de pleno de fecha 21 de mayo del 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional va a disponer someter el caso Díaz Cáceres al procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias. En ese sentido, se van a dar audiencias, las partes van a presentar sus escritos para ver cómo se estaba dando el cumplimiento de lo establecido en esta sentencia.
El año 2020, el Tribunal Constitucional va a declarar que el Ministerio de Educación ha cumplido con ese mandato de elaborar y publicar el mapa etnolingüístico del Perú. Actualmente contamos con un mapa etnolingüístico del Perú. Este mapa etnolingüístico fue aprobado a través de un decreto supremo, estamos hablando del decreto supremo 011-2018 del Minedu, y va a erigirse como una herramienta importante, como la principal herramienta de planificación que permite identificar, determinar la predominancia de una lengua indígena u originaria, la adecuada toma de decisiones en materia de uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento, difusión de lenguas indígenas y originarias. Bien. Esta sentencia se ha querido traer en esta exposición las principales sentencias que ha expedido el Tribunal Constitucional en relación a los derechos lingüísticos, tanto esta dimensión individual como esta dimensión colectiva, ¿no? Hemos apreciado procesos de habeas corpus donde se pedían nulidades de sentencias condenatorias porque en el proceso penal que se le siguió, sea a una persona quechohablante, a otra persona que del idioma chipibo-conibo, no se les proporcionó intérprete para que puedan defenderse de manera adecuada. Hemos visto también un proceso de cumplimiento, donde aquí lo que se exige es el cumplimiento de una norma que establecía que las cortes deben de brindar intérpretes a aquellas personas que no dominan el idioma castellano, ¿no? Y también hemos visto esta dimensión colectiva de los derechos lingüísticos, este mandato contenido en el artículo 48, que fue objeto de un estado de cosas inconstitucional. El tribunal estableció un estado de cosas inconstitucional. Considero que se ha dado un desarrollo jurisprudencial muy valioso por parte de la justicia constitucional, por parte del Tribunal Constitucional, sobre este derecho fundamental. Todo ello en aras de una efectiva protección de este derecho. Finalmente, quiero señalar que la diversidad cultural es nuestra riqueza. Esta diversidad cultural, étnica, lingüística, es nuestra riqueza como país, pero también es una realidad compleja. Por ello es necesario el compromiso, la participación de diversos actores, los jueces, los abogados, la ciudadanía, los pueblos indígenas, la academia, para poder enfrentar estos desafíos que se nos presentan y para poder eliminar definitivamente las barreras lingüísticas. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, estimada doctora Nadia Iriarte. En este caso, bueno, doy paso a la doctora Doris, por adelante. Muchísimas gracias a la doctora Nadia Iriarte Pamo por su excelente ponencia en esta tarde. Y tenemos aquí ya nosotros en nuestra ventana de preguntas y respuestas algunas preguntas que nos gustaría que ella pudiera absolver o abordar. La primera pregunta es, en el nuevo, a ver, aquí está. Si el imputado conoce su idioma propio y el idioma castellano, y los jueces ¿no? lo juzgan, dice así, en el idioma castellano, ¿cómo podría verse esta situación? A ver, la pregunta está un poco enredada, disculpe. Estamos aquí seleccionando. ¿Qué requisitos tendría que tenerse en consideración al momento de poder seleccionar algún intérprete para una persona que está buscando el acceso a la justicia? Y en esta situación también, ¿qué características deberíamos tener en cuenta dentro de los procesos en los cuales tenemos como personas imputadas y que hablan un diferente idioma o una diferente lengua? Esa sería la primera pregunta.
¿Ya? ¿Y tienen alguna pregunta más? La segunda pregunta Ujú. es, si considera usted si esta falta de mecanismos efectivos de una u otra forma afectan las garantías judiciales de los procedimientos. Ya, correcto. Ya. Son dos Entonces, preguntas. muchas gracias por las preguntas. Sobre la primera pregunta, bien, ¿qué sucede aquí? Puede haber alguna persona que eh, puede dominar dos idiomas, ¿no? Puede dominar el idioma quechua y puede dominar el idioma castellano. Cuando hemos hablado de estos procesos, ¿no? Estamos haciendo referencia a personas que no entiendan el castellano, que no comprendan el castellano, ¿sí? Por eso, en el caso de estas personas que no comprenden el castellano, ¿no? Y que tienen otro idioma originario, como puede ser el quechua, el aymara, el Estado debe de brindarles intérpretes, ¿no? Porque esta persona, si no tiene un intérprete, no va a poder comprender lo que el juez le está preguntando, no va a poder expresarse de manera adecuada, no va a poder ejercer su derecho de defensa. Veíamos respecto a aspectos que se deben de tomar en cuenta cuando, que los jueces deben de tomar en cuenta cuando hay un proceso en el cual participan eh, miembros de una comunidad indígena. Aquí, como les he comentado, se expidió una doctrina jurisprudencial muy importante, ¿no? Esta doctrina jurisprudencial va a establecer una serie de principios que deben de ser tomados en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Vamos a tener principios como el derecho al acceso de justicia diferenciado, se debe tomar en cuenta el derecho a la igualdad, debemos de tomar en cuenta el derecho a la identidad cultural, ¿no? Entre otros principios, ¿no? Entonces, por eso, cuando expuse, les hice referencia, ¿no? A esta doctrina jurisprudencial establecidas por el Tribunal Constitucional, doctrina jurisprudencial que es vinculante, ¿no? Esta doctrina jurisprudencial ha sido expedida en la sentencia 367-2016, un proceso de habeas corpus, ¿no? Entonces aquí los jueces constitucionales tienen la obligación, los jueces constitucionales de todos los niveles tienen la obligación de garantizar la impartición de justicia en el caso que participen estas personas que se autoidentifiquen como indígenas considerando estos principios. Muy importante es el tema del acceso a la justicia diferenciada, ¿no? Ese derecho aplicable con esta visión, con esta pertinencia intercultural, ¿no? Tomar en cuenta la no discriminación, el trato con respeto a la diferencia cultural, la protección a la identidad del grupo. En relación a la otra pregunta, ¿no? Acá voy a hacer referencia a esta relación, ¿no? Esta relación que hay, es muy importante esta relación que tenemos de los derechos lingüísticos con el derecho al acceso a la justicia, con el derecho de defensa. Si hablamos del acceso a la justicia como esa posibilidad de poder acceder, ¿no? Al aparato jurisdiccional, pero acceder de manera efectiva en el marco de un proceso donde se respeten las garantías procesales, es importante el derecho al uso del propio idioma. Si no es posible que uno se pueda comunicar en su lengua originaria de manera directa, es necesario que una persona tenga un intérprete nombrado por el Estado, ¿no? Para que pueda comunicar, para que pueda acceder al aparato jurisdiccional, para que pueda explicar claramente cuál es la situación jurídica, por qué está yendo ahí, cuál es el problema que tiene. Y cuando esta persona, por ejemplo, se le imputa algún acto, cuando lo que se está discutiendo es si probablemente va a ser objeto de una sentencia condenatoria, es necesario el derecho al uso del propio idioma, que se nombre un intérprete para que la persona pueda defenderse. Pero aquí algo muy importante.
Cuando hablamos del servicio de intérpretes, tenemos que hablar de un servicio de intérpretes permanente. Muchas gracias por su atención. Eso es lo que podría responder en relación a las preguntas que se han realizado. Y muchísimas gracias. Solo tenemos una última pregunta, doctora, y queremos aprovechar su experiencia en esta temática y sobre todo reconociendo su trayectoria en todo el derecho constitucional y también todo lo que comprende lo relativo al conocimiento de los derechos humanos. Existe aquí una pregunta muy interesante y dice, doctora Nadia Iriarte, ¿cuál sería el contenido constitucionalmente protegido de los derechos lingüísticos reconocidos a la fecha por el Tribunal Constitucional? Muchísimas Bien, gracias. muchas gracias por la pregunta, ¿no? Cuando estamos hablando de los derechos lingüísticos, vamos a tener dos dimensiones. Por un lado, tenemos este contenido protegido, que es el derecho, la posibilidad de que la persona pueda comunicarse en su lengua originaria. Esta posibilidad de comunicarse en su lengua originaria es de manera directa, ¿no? O a través de un intérprete que debe ser proporcionado por el Estado. Y por otro lado, vamos a tener la dimensión objetiva. Por esta dimensión objetiva en cuanto al tema del contenido, es el derecho a que en aquellos, cuando una lengua es predominante en determinada región, esta lengua, además del castellano, debe ser oficial. Entonces, cuando hablamos del contenido de esos derechos lingüísticos, hay que considerar estas dos dimensiones. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Agradecemos a Nadia Iriarte Pamo, directora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, por la magnífica exposición sobre los derechos lingüísticos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a los más de 820 participantes que han estado conectados y que siguen conectados en esta tarde por este importante tema muy relevante en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos aquellos que se inscribieron. Les llegará su certificado en el correo que colocaron al momento de su inscripción. Muchísimas gracias una vez más a nuestra excelente ponente Nadia Iriarte Pamo. Les deseamos un buen fin de semana y muy buenas tardes.